Mi mamá elige consentir a mi bully cuando se casa con su padre, pero ahora viene llorando porque está siendo atormentada por ella y eso alimenta mi corazón vengativo. La desgracia de mi vida ha sido que nací en la familia más tóxica que haya existido en la historia de las familias. Y esta toxicidad nunca deja de perseguirme. Creo que es una maldición que ha sido parte de mi destino desde que nací. Y no creo que jamás pueda liberarme de ella. Había pensado que quizá las cosas mejorarían cuando mi padre nos dejara. Él era tanto la definición como el prototipo del padre irresponsable que no podía hacer nada bien. Ni siquiera podía hacer algo mal porque nunca hacía nada en absoluto. Era un dejado y lo único que sabía era sentarse en su culo, beber cerveza, ver su partido y ser una amenaza borracha. Nadie derramó una sola lágrima cuando se fue. Ni mamá ni yo. Y gracias a Dios que mamá y papá no tuvieron otro hijo, porque sé con certeza que nadie más habría tenido la capacidad de tolerar sus tonterías. Esto no quiere decir que mi madre sea mejor, es una mujer horrenda que solo puede pensar en sí misma. Su principal preocupación en la vida es preocuparse por lo que los demás piensan de ella y construir una imagen de sí misma que la haga agradable. No le importa si eso es a costa de su propia familia. Todo lo que quiere es que la gente piense en ella como en una santa. Así que sí, si no ha sido evidente hasta ahora, he tenido una infancia bastante dura. Papá se largó, gay, cuando tenía 11. Las cosas han mejorado, al menos un poco. Pero ahora, como el monstruo principal de la casa está fuera, el monstruo asociado, o sea mamá, ha tenido la libertad de desplegar sus alas y mostrar los colmillos. Es un tipo distinto de problema, pero sigue siendo un problema, y ha creado aún más problemas para mí con lo que ha hecho. Por fortuna para mí, esto ha venido a morderla en el culo, y yo no estaré aquí para presenciarlo. Acabo de cumplir 18, y hasta hace 2 años, tenía una bully en la escuela, Hailey. Nombre falso obviamente. Odiaba sus entrañas, pero tenía un motivo. La odiaba porque ella odiaba mis entrañas, pero, curiosamente, ella no tenía un motivo para odiarme. Era la reina abeja de la escuela, y es chocante como tales facciones existen en esta época. De todos modos, tenía un problema con todos, nadie la quería. Una vez que dejó la escuela, las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, durante años y años, me torturó. Y no me refiero al típico rollo de chica mala que hace comentarios sarcásticos, cosas que la gente podría pasar por alto diciendo que soy demasiado sensible y que necesito aprender a aceptar una broma. Era acoso físico, agresiones y demás. Me había empujado y una vez me tiró de una escalera, cayendo y rodando los últimos escalones. Solía tener marcas de arañazos por todo lo que tuve que soportar físicamente, y obviamente, a mi madre nunca le preocupó lo que yo pasaba ni lo que pasé. Hubo tantas veces que hablé con ella, en las que le dije a ella que hablara con el director para que entendiera la gravedad de la situación, pero nunca me apoyó en eso. El director, cuando yo hablé con él, tampoco hizo demasiado. Por eso quería que mi madre me respaldara, a ver si un adulto ayudaba con esto. Hailey me llevaba 2 años, así que dejó la escuela cuando yo tenía 16. Las cosas fueron pan comido después de eso, y alimentaba mi corazón vindicativo saber que ella realmente nunca hizo nada de sí misma. Sigue por aquí, sin ir a la universidad, solo desperdiciando su tiempo, su vida y el oxígeno que podríamos aprovechar mejor los demás. Pensé que me había librado de ella hasta hace un par de meses. Mi madre dijo que tenía algo muy importante que decirme. Dijo que se había enamorado de un tipo llamado Aston y que se habían estado viendo desde hacía un tiempo. Planeaban casarse y que yo tendría una nueva hermana. Todo esto era demasiada información para manejar de una sola vez, pero tampoco sabía qué más podía hacer. Sabía que si mi madre traería a otro tipo, sería alguien como mi padre, o alguien como mi madre. De cualquier forma no iba a hacer bueno. Todas mis señales de alarma se encendieron. Pero de alguna forma mi madre consiguió hacerlo peor, mucho peor. No es como si tuviera otro lugar a donde ir. Dios sabe dónde demonios estaba mi padre, y no tenía otra familia que me defendiera o me acogiera. Así que me aguanté. Le pregunté quién era el hombre, y dijo que era el padre de una compañera de escuela. Lo cual emocionaba a mi madre, porque no podía esperar a que yo tuviera una hermana y pasáramos tiempo juntas. Ustedes ya saben por mi título de quién se trata esta persona, pero hasta ese momento era lo último que podría imaginar. Estaba saliendo con el padre de Hailey, Aston, y mi vida quedó oficialmente jodida. Cuando los conocí en una reunión introductoria entre las familias, empecé a sudar. Estaba gritando, no, 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 y me fui de la casa. No regresé por un tiempo y probablemente avergoncé a mamá, pero eso lo consideraría bueno. Ella apesta, su novio, ahora esposo, apesta, y su hijastra también. Más tarde mi mamá me preguntó por qué me había comportado como lo hice, y le dije que era la misma chica de la que me había estado quejando todos estos años. Era mi acosadora, y simplemente no podía entender, por nada del mundo, cómo estaba dispuesta a salir con su papá. Pero ese es el tema.
Mamá está tan ensimismada que nunca prestó realmente atención a quien me acosaba. No tenía idea y siguió adelante y empezó a salir con su papá. Y luego empezó a presionarme para que lo dejara en el pasado porque Hailey era una chica que había cambiado, y yo le debía a mamá darle una oportunidad real. Ni siquiera se le rompió el corazón al decir algo así. Le dije que no aceptaría eso y que necesitaba hablar con Hailey delante de mamá y de su papá. Puso una cara, pero, en última instancia, aceptó hablar. La charla, cuando ocurrió, fue rara. Mamá intentó defender a Hailey a cada paso porque no quería parecer una madrastra potencialmente malvada. Además, su narcisismo y sus tendencias de complacer a la gente estaban a plena vista allí. Curiosamente, Aston se sorprendió de que su hija hubiera mostrado ese comportamiento en la escuela. No dejó de disculparse conmigo por lo que Hailey me había hecho pasar, y le dio una severa reprimenda. Yo estaba un poco más tranquila con todo el asunto gracias a Aston. Y para ser honesta, incluso si no lo estuviera, realmente no había nada que pudiera haber hecho al respecto. Un mes después de haber conocido por primera vez a Aston, él y mamá se casaron. Fue una ceremonia pequeña, que también ofició para que él y Hailey se mudaron a nuestra casa inmediatamente. Fue difícil adaptarse a la nueva situación, pero intenté actuar normal. No quería a mamá en mi culo. Finalmente, estaba teniendo algún tipo de alivio porque estaba tan ocupada impresionando a su nuevo esposo e hija que no tenía tiempo de criticarme. Incluso Hailey se portó bien, considerando el tipo de comportamiento del que era capaz, como el mandril desquiciado que es. Se mantuvo fuera de mi carril y no interactuamos mucho. Y sabía que esa era la única manera de mantener las cosas cordiales en la casa. Además, la escuela me tenía muy ocupada. Era mi último año, así que solía estar ocupada estudiando después de clases. Y si no lo estaba, intentaba hacerlo para interactuar lo menos posible con ellos. Me gustaba pasar el rato con Aston, eso sí. Fue el único que se interesó por mi trabajo y mis estudios. Incluso le pedí ayuda con mi trabajo de geografía. Era el más decente del lote. Y de verdad creo que él también tiene la misma desafortunada maldición de familia tóxica, porque, seamos realistas, su hija es una, y su nueva esposa es una aún más grande. Él todavía no sabe lo segundo, porque mi madre está en la etapa de ocultar todo debajo de su piel, que esconde un monstruo intergaláctico capaz de devorar tu alma. Así lo siento, que te drena toda tu energía y luego la escupe. O tal vez estoy equivocada con Aston, y también está jugando un papel. Peor aún, le atrae la toxicidad. Sea como sea, él fue bueno conmigo, y lo respeté por eso. Aún lo hago. Pero las cosas estaban tomando un giro a peor en casa. A Aston le gustaba el hecho de que yo fuera trabajadora y que quisiera hacer algo con mi vida. Podía ver el contraste entre Hailey y yo. Yo solía pasar todo el día extremadamente enfocada y concentrada, mientras que ella solía desperdiciar su tiempo en TikTok e Instagram. Y no, antes de que vengan a decirme que los influencers ganan mucho dinero, ella no es influencer. Pasa horas y horas haciendo doom scrolling y no haciendo nada con su tiempo ni su vida. Ni siquiera es que publica cosas como si fuera una influencer. No hace nada en simples palabras. Y mamá la mima hasta el hartazgo. Mamá no quiere que ella tenga una mala opinión de ella, así que la consiente sin fin. Mi casa y esta peculiar pequeña familia ensamblada son un maldito circo a estas alturas. Solo faltan los animales saltando por los muebles y un trapecista profesional. Pero es gracioso, la mayoría de las veces. He desarrollado piel gruesa, así que no me importa mucho. Al menos hasta que se desató el caos. Todo esto ocurrió hace un par de semanas, lo cual finalmente me llevó a decidir que tenía que mudarme de la casa para mi propio beneficio. Era la hora de la cena, y Aston estaba realmente cabreado por algo. No sé con quién estaba enojado, pero todo se dirigió a Hailey. Tampoco es difícil que sea el centro del enojo, si es la definición de toca pelotas. Ella estaba con el teléfono durante la cena y estaba mirando reels y riéndose. Simplemente, le cayó mal a Aston y le dio una enorme charla de no usar el teléfono en la mesa. Empezó a compararla conmigo, diciendo que yo era más joven que ella, pero aún así tenía algún tipo de dirección en la vida, mientras que ella había desperdiciado toda su secundaria, e incluso después siendo una pequeña bully y maldita malcriada. Esas fueron sus palabras exactas, y sé que suena duro para muchos de ustedes, pero créanme, se lo merece y mucho peor. Tenía lágrimas en los ojos cuando él terminó y mamá saltó en su defensa. Antes de que pudiera decir unas palabras, Aston le dijo que ella era una razón importante por la que Hailey estaba resultando ser una mocosa. Aparentemente, ella había mejorado su comportamiento y se había enderezado antes de que se casaran. Pero ahora estaba volviendo a sus viejas costumbres. Y Aston creía que era porque mamá la protegía todo el tiempo. No tenía disciplina y ninguna cantidad de supervisión funcionaba con ella. Si Aston intentaba enseñarle una lección, mamá simplemente iba y la revertía para mantenerse en sus buenas. Así que, en última instancia,
Todo esto no llevaba a ninguna parte. Y creo que ese día fue el punto de inflexión en la dinámica de la familia. Verán, el asunto es que mamá comenzó a darse cuenta de que Aston estaba molesto con ella. Para apaciguar a Hayley, había alienado a su propio esposo, y esto no era algo que hubiera previsto. Probablemente, pensó que si interpretaba el papel de madre abnegada, tanto Hayley como Aston la aceptarían y la valorarían más. Pero eso no pasó en absoluto. Y siendo la complaciente que es, por supuesto que eso no le cayó bien a mamá. Así que dio vuelta la página por completo, asumió que quizás Aston necesitaba una madre más estricta para Hayley. Y de repente, su rol cambió. Empezó a señalar la conducta de Hayley, a castigarla, a ser un poco estricta. No existe palabra en inglés para describir mi casa, porque circo queda pequeña. Capaz el latín encuentre una. Los romanos debieron haber pasado algo como esto. Y luego la OPE iba a una tabla en medio del pueblo y escribía sus problemas como hacemos nosotros ahora en Reddit. No digo que a Hayley no le hiciera falta, y tampoco digo que yo no lo disfrutara. Sin embargo, seguía siendo un cambio drástico, y eso a la pequeña le cayó mal. Verán, puede que ahora pueda fingir un poco, especialmente porque no tenía a su grupo alrededor, y nadie la estaba antagonizando directamente. Pero el hecho sigue siendo que ella está podrida por dentro, y no se puede hacer nada con gente que es así. Son simplemente malas, malvadas y horribles. Y esas cosas no se pueden ocultar por mucho tiempo. Así que su verdadera cara comenzó a mostrarse pronto. Y por pronto, me refiero a dentro de un par de días desde que mamá cambió de tono. No le hacía caso a mamá. Echaba a perder la comida a propósito, rompía cosas por accidente. Básicamente, solo le hacía la vida difícil a mamá. La única persona a la que sí le hacía algo de caso era a Aston, pero, en general, su versión de las cosas. Y la versión de las cosas de mamá solían ser diferentes. Y hubo momentos en que Aston le creía a su hija por encima de su esposa. Mamá estaba cada vez más frustrada, pero yo era feliz. Había dos razones para eso. La primera era que, por fin, estaba libre del tormento de Hayley. Había encontrado a alguien nuevo. Cuando puso un pie en la casa después de la boda, tenía un miedo persistente de que empezara a acosarme otra vez y mi vida fuera un infierno en casa. Ahora no tenía que preocuparme por eso. Había encontrado su objetivo, y no era yo. Otra razón por la que estaba feliz y presumida era que mamá finalmente obtuvo lo que se merecía. Nunca tuve las agallas de ser mala con ella, aunque más que cualquier otra cosa en el mundo lo deseaba. Pero por fin tenía una hija que le hacía pasar un infierno. Y me encantaba. Pero, a diferencia de mamá y Hayley, yo también tengo un buen cerebro sobre los hombros. Y sabía que esta pequeña familia estaba llegando pronto a su punto de ebullición. Solo era un corto periodo de tiempo antes de que las cosas explotaran. Y sabía que necesitaba estar fuera antes de eso. Hablé con una amiga mía, Katy. Katy también es hija única. Y sus padres saben la clase de cosas que pasan en mi casa. Cuando le dije que planeaba mudarme justo después de mi cumpleaños 18, sus padres dijeron que me acogerían el tiempo que quisiera. Son gente encantadora y de verdad confío mucho en ellos. Debido a todo este caos con Hayley, nadie me había prestado mucha atención, y usé ese tiempo para mover en silencio mis cosas a la casa de Katy. Poco a poco, había vaciado casi todo, y sabía que solo faltaban un par de días para irme. No había planeado decírselo a nadie, pero todo llegó a un punto hace 2 días. Fue mi cumpleaños 18 y Aston dijo que era un día importante y por eso debíamos celebrar. Yo no estaba tan convencida con todo lo que estaba sucediendo. Mi mamá estaba reacia. Esto llevó a una gran pelea entre ellos y no se han estado hablando entre sí. Aston tenía una pequeña cena con colegas del trabajo una noche. Había informado a mamá de antemano sobre esto y ella decidió hornear un pastel. Tal vez para suavizar las cosas entre ellos, tal vez para no agrandarlas más. Sin embargo, cuando ella no miraba, Hayley silenciosamente puso sal en la masa del pastel justo antes de que mamá estuviera a punto de meterlo en el horno. Estoy segura de que fue ella, ahora odia con todo su ser a mi madre. Llegaron los colegas de Aston. Mamá les dio el pastel y todos lo escupieron, incluido Aston. Fue extremadamente vergonzoso. Y por supuesto, la reunión se acortó porque eso comenzó una discusión entre Aston y mi madre. Aston cree que mamá lo había hecho deliberadamente porque habían peleado, y mamá insiste en que ella no tuvo nada que ver y que todo fue obra de Hayley. Siguieron y siguieron con eso, y obviamente, Hayley no dijo nada. Yo estaba en mi cuarto, pero podía oír todo. Al poco rato, mamá llegó a mi habitación llorando. Dijo que lamentaba no haberme creído sobre Hayley y que nunca había visto a alguien más diabólica que ella. Estaba por los suelos y había venido a desahogarse conmigo, pero eso simplemente me cayó mal. ¿Por qué deberías esperar apoyo emocional de mí cuando tú, siendo mi madre, nunca habías sido capaz de dármelo cuando lo necesitaba?
Era la misma chica por la que yo solía llorar y todo lo que decía parecía que estaba siendo dramática. De repente, ahora que tú lo estás pasando, de alguna manera se vuelve un problema de estado. Estaba más que furiosa y le dije que se merecía esto. No se había tomado en serio mi acoso, ahora podía arder en el infierno que había creado Hailey. Así que, para enseñarle lo que realmente se sentía, aunque lo que Hailey le estaba haciendo era una versión mucho más suave de lo que era capaz, Dios le había dado a la misma bully que ahora le estaba haciendo su vida un infierno en el espacio seguro de su propia casa. Le dije que si quería simpatía o comprensión, no se la daría. Y no sé por qué, pero en el calor del momento, también le dije que me iba y que nunca volvería a poner un pie en este agujero infernal. Me preguntó qué quería decir, a dónde me iba, pero le dije que no era de su incumbencia. Nunca se había preocupado por mí cuando estaba en la casa, así que ahora no había motivo para que lo hiciera cuando estoy a punto de irme. Dijo que no me dejaría ir y me encerraría dentro del cuarto, sé lo desequilibrada que puede estar, pero no me preocupé. Los últimos 2 días han sido raros. No he hecho ningún intento de irme todavía. Así que, mi madre ya no está en guardia, lo que juega a mi favor. Planeo irme esta noche. No me siento mal por eso, ni lo más mínimo. Solo creo que extrañaré un poco a Aston. A su modo raro, me ha mostrado apoyo. Y si las cosas no hubieran sido tan malas, quizá habría considerado quedarme, pero no puedo. Al final del día, pase lo que pase, incluso él es primero el padre de Hailey y luego el esposo de mamá y solo entonces un mayor en mi vida. Y estoy demasiado abajo en la lista como para confiar en su bondad y en nuestro vínculo para atravesar este agujero infernal. Necesito salir y voy a hacer lo que sea necesario para irme. Si eso hiere a alguien en el proceso, que así sea. No puedo molestarme porque otros salgan heridos cuando nadie se ha molestado por mí. No importa si estoy haciendo lo correcto para otras personas, pero sí sé que si no hago esto, voy a sufrir mental y emocionalmente. Me lo debo a mí misma más que a nadie. Actualización 1. Odio comenzar una actualización con esto, pero Internet tiene estas cosas. A todos los pervertidos aquí que piensan que estoy enamorada de Aston, o que estaban esperando y deseando que hubiera chispas entre nosotros, son asquerosos. Y estoy segura de que sus madres se avergonzarían de la porquería que tienen en la cabeza. Él es como una figura paterna para mí. Nunca he tenido el lujo de tener un padre que diera un centavo por mí. Nunca he tenido el lujo de un mayor en la familia que se interesara por mí y fuera amable y una fuerza guía en mi vida. Aston es ese mayor de la familia. Pero eso no significa que lo ame, él me ama y queremos acostarnos el uno con el otro. Ustedes necesitan sacar la cabeza del culo y dejar de ver lo que sea que ven. No hay nada entre él y yo. Así que no necesito su análisis freudiano y sus opiniones expertas. He llegado a respetarlo en los últimos meses porque parece aportar una estabilidad que la mayoría de los adultos debería, pero que de alguna manera los de mi familia no han aportado. No hay absolutamente nada más. Así que dejen de ser inquietantes y dejen de mandarme MD con sus fantasías enfermas. Si quiere ver esas historias vayan a la web negra y naranja y jálensela todo lo que quieran, marranos. Ahora, a la actualización real. Finalmente, estoy en la casa de Katy y estoy escribiendo esta actualización desde un lugar pacífico. La escapada fue desordenada, pero dejé una nota para que todos la leyeran. Ha sido una montaña rusa de emociones escribir esa carta escapando. Hubo tantas veces en que pensé que quizá no debía hacerlo. Quizá este no es el momento, quizá puedo esperar un poco más para tomar esta decisión que cambia la vida. Pero me di cuenta de que solo necesitaba 5 minutos de valor para hacerlo. Así que dije al diablo y corrí. Dejé la carta del lado de la mesa de Aston porque es el único en quien confío para ver las cosas con cabeza fría. A Hailey no le importaría. Mamá seguro que haría de todo esto algo sobre ella, así que no hay punto en hablarle de nada ni en escribirles nada. Es medianoche ahora mismo, así que no creo que nadie haya visto la carta. Cuando lo hagan, lo cual creo que será en unas horas a partir de ahora, todo se va a desatar. Pero necesito mantenerme enfocada, necesito mantenerme firme. Sé que mi madre va a intentar convencerme de volver. He planeado todo tan meticulosamente y he trabajado tan duro. No puedo dejar que un poco de manipulación emocional me lo quite. Me ha tomado hasta la última onza de valor que tengo dejar atrás mi vieja vida. Y no voy a caer en la misma trampa otra vez. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que he estado viviendo con Katy y las cosas han sido raras. Su casa es increíble y sus padres también, ese no es el problema. De verdad disfruto estar aquí. Y sí, mi madre me ha llamado muchas veces. De hecho, he estado recibiendo llamadas toda la semana. No atiendo las llamadas y solo respondo a los textos. Mamá ha estado actuando como loca. Sus mensajes son una mezcla entre te extraño y ¿qué dirá la gente cuando se enteren de que te has escapado? Hailey no me ha escrito ni una sola vez, y no lo había esperado. Aston ha estado tratando de ponerse en contacto,
esencialmente queriendo saber qué fue lo que me hizo dejar la casa y si había algo que pudieran hacer para mejorar y rectificar la situación, lo que me hace querer volver. Le agradecí la oferta, pero le dije que no había nada que nadie pudiera hacer. Esto no se trataba de los últimos meses ni de Hailey ni de él. Me había estado sintiendo asfixiada en esa casa desde que era una niña. Y finalmente tuve la libertad y el valor para irme. Pareció entender lo que dije y no me presionó más. Me escribe todos los días. Me pregunta por mi día y si estoy bien, pero nunca me presiona para volver. Pensé que entendía los límites hasta hoy. Hoy, una vez que terminó la escuela, vi a mamá y a él en la puerta esperándome. Intenté esconderme en algún lugar, pero me vieron y me acorralaron. Mamá me agarró del brazo y empezó a arrastrarme hacia un lado, pero Aston intervino y le apartó la mano. Dijo que solo habían venido a hablar y que no me empujarían ni me presionarían si no estaba cómoda. Sabía que tenía que hablar con ellos para aclarar las cosas y quitármelos de encima de una vez por todas. Así que dije que sí. Pero le dije que si mamá me ponía las manos encima otra vez, simplemente le daría un golpe en toda la cara. Soy mayor ahora, no puedo obligarme o ponerme una mano encima sin consecuencias. Él me dijo que si ella hacía eso, yo era libre de hacer lo que quisiera. Fuimos a un café, y antes de que él pudiera decir algo, mamá empezó a gritarme. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué te crees? Bla bla bla. Le lancé una mirada significativa a Aston y él le dijo que se callara de una maldita vez o la haría irse y hablaría conmigo solo. Eso la calmó un poco. Y entonces me preguntó por qué había tomado esa decisión. Le dije que el ambiente general en la casa era muy hostil y que tenía un resentimiento de fondo hacia mamá desde hacía años. Me preguntó si Hailey era responsable de algo de eso y dije que sí, lo era indirectamente. No ahora, pero fue una razón entre muchas por las que mi relación con mamá estaba tan fracturada para empezar. Luego me preguntó si consideraría volver si Hailey se mudaba. Y dije que no. Dije que, aunque ella no me cae particularmente bien y no he olvidado el acoso, mi razón para irme era mamá más que él o Hailey. Le dije que era deber de mamá ser una madre para mí y no suya, y que ella me había fallado consistentemente en ese frente. Mamá intentó interrumpir otra vez, pero él la mandó a callar. Se disculpó por todo y preguntó si había algo que pudieran hacer para ayudarme y dije que no. Luego dijo que tenía una solicitud para mí y que, aunque tenía todo el derecho a negarla, se sentiría feliz si la consideraba. Dijo que, aunque yo me había ido de casa, eso no significaba automáticamente que ya no fuéramos familia. Me preguntó si estaría bien si pudiéramos vernos cada par de días para ponernos al día. Le dije que lo pensaría. Ya estoy de vuelta en la casa de Katy y me siento rara con todo el asunto. Es alarmante cuanto más hace un adulto, que hasta hace poco era un desconocido, que mi propia madre. Actualización 3. Voy a reunirme con Aston. Un par de días después de haberlos visto, lo llamé para decirle lo que había pensado sobre su propuesta. Le dije que solo podía aceptar verlo bajo dos condiciones muy específicas. La primera era que no quería ver a mamá. Si venía solo, estaba bien. Pero si alguna vez descubría que la había traído, no lo volvería a ver. Él lo aceptó. Estaba nerviosa como el demonio al plantear la segunda condición. Pero sabía que tenía que hacerlo. Le dije que lo otro que quería era que fuera sincero con todo lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero con esto? Puedo notar que las cosas con mi madre están mal. Y prefiero que las hable conmigo, a que las oculte por protegerme. Ya estoy metida en todo esto, así que no hay razón de no saber lo que está pasando. Prometió que en nuestra reunión hablaría de muchas cosas que están sucediendo y que planea ser honesto conmigo. Por otro lado, ya casi termina mi año escolar y el plan siempre fue asistir a la universidad. Así que espero salir de la casa de mi amiga y no molestar allí con mi presencia. Sé que ellos me dirán que no, que les agrada tenerme, pero nadie quiere tener un invitado por mucho tiempo en casa. La reunión será en unas semanas, porque dijo que tiene que arreglar algunas cosas primero. Pero estaré aquí para contarles. Actualización 4. La reunión con Aston fue interesante, porque me contó cosas que desconocía completamente. No hablamos solo de mi madre, sino también de Hailey y su madre. Ha sido terapéutico para los dos. También hay novedades de Aston y mi madre, que no son tan sorprendentes, porque todo el mundo en los comentarios piensan que iban a terminar divorciados de todas formas. Hailey y su madre, esto permite entender por qué es una bully, aunque no justificarlo. La madre de Hailey es una madre ausente. Es como si hubiera ido a comprar cigarrillos y nunca hubiera regresado. No quiso estar en la vida de Hailey cuando era una bebé, y desapareció por completo una vez que ella ya tenía unos 5 o 6 años. Desde entonces han sido él y ella con la ayuda de esta familiar, la tía, hermana de la madre. Aston no tenía a nadie para cuidarla cuando era una niña y debía ir al trabajo, por esta razón se quedaba con la tía, quien, en pocas palabras, podría describirse como mi madre.
Tiene la misma personalidad de quedar bien ante el mundo, pero en esencia es una serpiente de cascabel. Aston descubrió lo que pasaba con ella, acabó alejándola y buscando otras formas de cuidar a Hailey. Por ejemplo, llevándola a la escuela y saliendo más temprano del trabajo para recogerla y trabajar desde casa. Lo que le ha llevado a trabajar también los fines de semana desde casa, para compensar su falta de presencia en el trabajo. Ese es el arreglo al que ha llegado con su empleador porque al parecer es importante que esté presente en el lugar. De por sí, nunca fue notificado por el director de la escuela sobre el comportamiento de Hailey. Y para ese entonces ya era mayor y un poco más independiente. Podía regresar de la escuela caminando y estar unas horas sola porque ya era una adolescente. Ahora sé por qué Hailey es como es. Por el abandono de su madre y por la influencia de su tía, que, en pocas palabras, también resumió como abusadora mental de Hailey. Sé que es una historia como para sentirse mal por ella, para comprenderla y perdonarla. Pero realmente dentro de mí no nacen esos sentimientos. Lo entiendo, pero no la perdono ni la olvido. Aston cree que está bien, nunca me obligaría a llevarme bien con la persona que me hizo bully, aun cuando sea su propia hija. Pensé, papá, ¿dónde estuviste toda mi vida? Siempre me hizo gracia la palabra papa en lugar de papá. Con mi madre están en un periodo de separación, en el que Aston se ha mudado. Es obligatorio antes de pedir el divorcio, así que solo es una formalidad hasta que pueda presentar los papeles. No han estado casados por mucho tiempo, así que tiene fe en terminar las cosas pronto. No importa si mi madre no lo quiere, que ese parece ser el caso, el divorcio es un hecho. No le gusta que ella consienta a su hija y la convierta en esa ameba sin dirección que fue los últimos meses, pero tampoco que la castigue. Ella tiene un padre, que estaba intentando hacer su trabajo, y todo lo que hacía mi madre para caer bien era contraproducente. También ha comenzado a ver debajo de la piel de mi madre y vio muchas de las cosas que yo he visto por años. También hablamos sobre mi infancia y mi relación con mi madre, y eso le hizo algunos clics o explosiones en la cabeza. Ya había llegado con la decisión firme de divorciarse y nada le haría cambiar de opinión. Pero lo que le conté fue como, wow, necesito ayuda si no supe cómo leer correctamente a esta mujer. Lo único bueno que sacó de esto es haberme conocido según sus palabras. Por último, me dijo que Hailey está viviendo con mi madre. Es una especie de rehén que ella tiene para impedir el divorcio. Cuando Aston se fue de la casa le dijo que ella es una adulta y que no podía seguirlo, planeaba alquilar un lugar pequeño solo para él. Pero mi madre la acogió para demostrarle algo a Aston, no sé qué, y ella aceptó porque no tenía ningún lugar donde quedarse. Ha sido como una terapia de 2 vías, donde ambos sacamos lo que teníamos dentro. No ha sido malo, y planeamos volver a tener estas reuniones. Al menos hasta que vaya a la universidad muy pronto. Actualización 5. No pude escribir por un tiempo porque he estado ocupada moviendo las piezas necesarias para poder irme a la universidad. Ha sido un poco caótico, pero así están las cosas. Tenía básicamente 2 opciones universitarias, una muy lejos, que diría que era mi primera opción, y otra en la misma ciudad. Finalmente, descarté la primera, porque el dinero que tenía ahorrado y las becas no eran suficientes para pagar todos mis gastos. La segunda opción tenía una mayor proporción de los gastos cubierta por la beca, además de que no tendría gastos de alojamiento porque me quedaría en la casa de mi amiga. Ambas asistiremos a la misma universidad, y sus padres estaban bien con esto. No es mi opción ideal, pero rara vez la vida te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y necesito estudiar, así que será esto por ahora. Aún así, planeo trabajar y cubrir mis gastos, como comida, transporte y libros. Pero ahorrarme un alquiler es mucho dinero y tengo mi propia habitación. La hermana de mi amiga se fue de la casa hace años, y tenían esa habitación vacía sin utilizar. Aston ya está divorciado de mi madre, y poco antes de que se completara el divorcio mi madre la echó o Hailey se fue de la casa. Ahora vive con esta tía de la que hablamos anteriormente, que su padre cree que es una pésima influencia para ella. Pero hay poco que pueda hacer. Sé que están culpando en los comentarios a Aston, pero en realidad es mi culpa. Él sí llevó a Hailey a terapia, que es parte de la razón por la que descubrieron que ella estaba siendo abusada por su tía. Pensaba que no era tan importante y la actualización ya era un poco larga de por sí. Lo cual ayudó poco, porque, aunque Hailey continuó hasta los 14 o 15 años, básicamente se negaba a trabajar en las recomendaciones de la terapeuta y a asistir a las citas. No creo que Hailey quiera estar con ella tampoco, pero, como dije, la vida te da lo que necesitas. Mi madre, bueno, es mi madre. Bloqueé su número hace tiempo, así que no tuve muchas comunicaciones con ella al respecto. Sí vino a la casa de mi amiga en 2 oportunidades, pero los padres le dijeron que, si yo no quería verla, pondrían a un abogado para ayudarme a que dejara de acosarme. Aston también dijo que haría algo, pero nunca dijo qué exactamente. Solo sé que dejó de hacerlo y no he tenido contacto con ella por semanas, o incluso meses. Por eso esta es mi última actualización,
ya que tanto la vida de mi madre como la de Hailey no me interesan tanto como para continuar recibiendo información de ellas. Sé que Aston no está en contacto con su hija, por acuerdo mutuo. Y no tengo comunicación con mi madre, ni directa ni indirecta de ningún tipo. No es una persona demasiado querida ni con amigos.